Estamos haciendo una serie de estudios titulados Libres por Dentro. Cómo Dios puede sanar nuestras heridas más profundas, fue el mensaje de hace 15 días. El domingo pasado hablamos de cómo poder vencer las tentaciones persistentes. Y en esta serie Libres por Dentro nos toca hablar de algo que le pasa muy frecuentemente a cada persona, a cada creyente, y es ser dominados por el enojo, por la ira. Así que el título del mensaje breve es La ira, un poco más extendido es Aprendiendo a controlar la ira antes que la ira te controle a vos. La ira como sinónimo de enojo, de bronca, y ese es el pasaje, ese es el tema que nos va a ocupar en esta noche. El texto base es Efesios 4, 26 y 27. Dice el texto: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. De todas las emociones que solemos tener, les hago esta pregunta: ¿cuál es la más difícil de controlar? La ira. Es una emoción muy compleja, porque sale a la superficie en los momentos menos esperados y se manifiesta de las maneras más extrañas. Y es una emoción desafiante porque si no podemos manejar el enojo de una manera apropiada, esta emoción se puede convertir en algo peligroso y destructivo. Nos puede dañar en lo físico, nos puede dañar en lo emocional, en lo relacional particularmente, en nuestra relación con otras personas y también en nuestra vida espiritual. Siempre que explotamos, siempre que reaccionamos ante algo que nos enoja descontroladamente, y a veces actuamos físicamente y otras veces lo que actúa es la lengua filosa y venenosa que solemos tener, terminamos pagando un precio. Y son cosas que hacemos que nos llevan a luego tener que lamentarnos. Proverbios 25, 28 dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Nosotros sabemos que las personas esas iracundas, que no pueden controlar su carácter, están en problemas. Pero esta mañana, mirando al auditorio, que es de personas en general mayores, hasta en un momento dado me daba pena tener que hablarle a ancianas de la iglesia santas, dedicadas a la oración. Este mensaje no es para esta gente, pensé yo. Créanme que cuando salían, todas me agradecían, porque todos sufrimos en algún momento en nuestra vida de haber reaccionado violentamente y de haber dicho cosas que lastimaron al otro, pero después que las dijimos, fueron cosas que nos lastimaron a nosotros mismos. Y yo les estoy hablando de algo que conozco bien. Los otros días estaba paseando con mi nieto y por una tontería le dije algo tremendamente absurdo, que al momento de decirlo me arrepentí. ¿Cómo puedo decirle eso? Por supuesto hice lo que tenía que hacerlo. Llamé, vino con su papá
Y le pedí perdón a él, delante de mi esposa, que estaba presente, y delante de mi hijo. Mi mujer me decía, pero yo nunca decís una cosa así, ¿qué te pasó? ¿Y qué le dice usted cuando le hacen esa pregunta? Le dice, no sé qué me pasó. Exploté, la ira. Así que en el mensaje de hoy vamos a hablar de cómo controlar esos raptos de enojo que nos lastiman a nosotros, pero que lastiman a quienes están alrededor nuestro. Ahora, Dios no nos va a sacar la ira porque es una emoción que Él puso en nosotros. La ira en realidad no es ni buena ni mala, a veces es buena. A veces está bien sentirnos enojados, vamos a hablar de eso. Pero lo bueno es que Dios nos ha dado en su palabra y a través de la presencia de su Espíritu la capacidad y el poder para controlar nuestro carácter y hacernos capaces de controlar nuestra ira y hacerlo de una manera positiva. El texto que leímos es que Dios acepta que nos airemos, que nos enojemos, pero no acepta que como consecuencia de ese enojo pequemos. Porque muchas veces el enojo no lo podemos evitar, pero sí tenemos que aprender a evitar. Es la manera como reaccionamos, las cosas que decimos en ese momento. La ira se compara a el combustible de un automóvil. Usado convenientemente y controladamente, permite que nosotros usemos nuestro automóvil y vayamos a donde querramos. Hay un poder allí controlado. Pero ese tanque de nafta de nuestro automóvil descontrolado puede producir un tremendo perjuicio, quizás hasta una explosión. Tener el carácter controlado, la Biblia lo llama mansedumbre. Cuando la Biblia dice, este es un hombre manso, se ha puesto de moda inclusive esa palabra, no sé bien qué quiere decir. Milton sabe más que yo. No la usaba, pero antes usaba, ¿no? Manso. Pensamos en una ovejita que no le hace mal a nadie, eso no es. Mansedumbre es poder bajo control. Es el poder del caballo brioso que ha sido domado. No ha perdido su poder, pero está controlado. Eso es mansedumbre. Y esa es la característica que debemos tener en nuestra vida para poder dominar la ira y el enojo. Miren lo que dice Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio sabe controlarla. No se enoje si la palabra necio no le gusta, está en la Biblia. ¿Quién es un necio? Alguien que no es sabio, es lo contrario a ser sabio. Y mirando esta última semana o este último mes, quizá más de uno tenga que decir, como dije yo recién, qué necio fui. Porque dije eso que jamás quise decir. Ahora hay 4 tipos de ira. La primera es furia, rabia. Es eso que explota y que no lo podemos controlar. Es una emoción intensa, explosiva. Es como se dice perder los estribos, es el mal genio que nos hace hacer cosas y decir cosas destructivas. Hay gente que dice, yo pierdo el control rápidamente, pero en unos minutos se me pasa. Sí, pero en esos minutos que tuviste ira, lastimaste a un montón de personas. Alguien dijo, las personas que vuelan sobre la ira rara vez tienen un buen aterrizaje. O esta frase que ahora va a salir en la pantalla, cuando perdés el control por la ira, siempre perdés. Proverbios 14:17 dice, el iracundo comete locuras, pero el prudente sabe aguantar.
Proverbios 29, 22. Proverbios es el libro de la sabiduría. Son frases como estas que estamos leyendo que atacan todo tipo de problemas y hablan mucho acerca de esa emoción de la que estamos hablando hoy, la ira. El hombre iracundo levanta contiendas, levanta peleas. Y el furioso muchas veces peca. Es esa furia, ese explosivo que nos hace hacer y decir cosas que no nos gustan. Todos los que hemos jugado alguna vez al fútbol sabemos que eso está a flor de piel, ¿no es cierto? Nos tocaron, nos hicieron un full y por unos instantes como que nos obnubilamos y vemos a una sola persona en toda la cancha de fútbol a que la queremos agarrar y devolverle gentilmente un poco más de lo que él nos dio a nosotros. ¿Cuántos de los que alguna vez jugaron un partido de fútbol vivieron esa experiencia de iracundia? ¿O los otros no juegan al fútbol? ¿O son están en el banco, claro? Claro, pero en el banco la furia es contra el director técnico, ¿no es cierto? O sea, esa gente que dice, esto me sacó de las casillas. Es algo que me vino y no pude hacer nada. Sí se puede hacer. Santiago 1:10 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, esto es un mandamiento de Dios, y todos los mandamientos de Dios nos fueron dados porque los podemos cumplir. Me miran todos con una cara de santos. Yo no sé qué me está pasando en estos últimos sermones. Me está agarrando la idea de que este mensaje no es para ustedes. Pero yo sí sé que es para ustedes y es para mí. La segunda clase de ira es la bronca, el enojo. Este es el que no es tan instantáneo, es un enojo que se nos instala y que nos produce ganas de hacerle algo a quien nos ofendió o lastimó. Es el enojo contestatario. Es el ojo por ojo y diente por diente. Me hiciste algo, ahora vas a ver lo que te pasa. Cuando las mujeres en el matrimonio se sienten lastimadas o violentadas por el esposo, se lo hacen cobrar. No voy a explicar cómo, pero ustedes saben. Es el enojo que te hace hacer cosas que no debes hacer. Esto era lo que sentían los fariseos con Jesús. Los fariseos eran una secta religiosa judía de la época del Señor Jesús, que se había especializado en llevar al extremo las leyes. Por ejemplo, la ley decía que el día sábado era el día de descanso. Y hermanos, de paso, a todos les digo, y me lo digo a mí, hay que descansar un día a la semana. Cuando alguien no descansa un día a la semana, no solamente se perjudica, sino que está desobedeciendo la palabra de Dios. Muchos de ustedes descansan el día domingo, pero el día domingo no es el día de descanso, el día domingo es el día del Señor. Ahora estos judíos, fariseos, habían llevado al extremo. Mira, una de las cosas que preguntaban era si se podía comer o no el huevo que una gallina había puesto en el día sábado. Es una pregunta interesante, ¿eh? Y se encuentran con el Señor Jesús que viene a enseñar y rompe toda esa hipocresía, esa manera literalista y extremista de leer la Biblia. Y dicen, miren cómo reaccionan estos fariseos. Aquellos hombres se enojaron muchísimo escuchándolo a Jesús y comenzaron a hacer planes contra Jesús. Este es el enojo que te hace hacer planes en contra de alguien. El tercer tipo de enojo, el tercer tipo de ira, es el resentimiento. Esta es una palabra que
describe lo que sentimos las personas, pero que muchas veces tratamos de esconder y suprimir, y nos guardamos ese enojo. Alguien nos hizo mal, el colectivo nos cruzó, mi compañero en el trabajo dijo algo de mí que no me gustó y me enojé, pero como soy muy educado, me lo guardé adentro. Y eso produce un corazón resentido, amargo, y generalmente la persona cae en la autoconmiseración. Pobrecito de mí, mira, nadie me quiere, ese tipo de cosas. Este tipo de resentimiento es el que sentía el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Había sido responsable, había trabajado, había obedecido a su padre, y cuando el hijo, que había hecho todo lo contrario a él, vuelve a la casa, se llena de resentimiento, pero cuando leamos el texto vamos a notar que el resentimiento ya lo tenía instalado. Nadie lo sabía. Aparentaba ser una persona educada y honorable, pero estaba con ese resentimiento en su corazón. Versículo 28 del capítulo 15 de Lucas dice: entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Estaba la fiesta allí, la bienvenida al hermano menor. Estaba todo el pueblo. ¿Se acuerdan que hablé de eso hace un tiempo? Una casa grande, había orquesta. Y era lo suficientemente grande la fiesta que mataron un becerro. O sea, había gente como para comerse un becerro todo junto. Y él tenía que entrar, no entró. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Una cosa muy interesante de estudiar. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Este resentimiento no tiene nada que ver con que el hermano menor haya vuelto. Estaba resentido con el padre. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo su dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El resentimiento, el enojo instalado en nosotros. Proverbios 18-19 dice: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Es muy difícil ganar, convencer a alguien que está enojado y ha masticado ese resentimiento por mucho tiempo. Rencor, mi viejo rencor, decía el tango. Ahora, el cuarto tipo de enojo es el que está bien tener. Quizá la palabra que describa esto es indignación. Esta es un sentimiento, una emoción que debemos tener cada vez que vemos que se está cometiendo una injusticia, cada vez que vemos que se está cometiendo un acto de corrupción, cada vez que vemos que una persona está sufriendo, tenemos que tener ese acto de enojo, de indignación. Nos ha adormecido la televisión en el sentido de que en un día vimos 30 veces el mismo asesinato. Claro, antes te lo contaba una vez el noticiero Radio El Mundo a las 8 de la noche. Ahora te lo cuentan todos los canales de televisión todo el tiempo. Entonces, y llega un momento que ya no sentimos nada. Mataron otro más. Mira vos, che. ¿Es donde? En el barrio acá cerca. Mira vos. Y perdemos la sensibilidad y no lloramos por lo que están sufriendo. Es estar enojado, pero de una manera controlada y proactiva y positiva. Han cometido una injusticia con un compañero tuyo de trabajo. ¿Qué haces? Enojate. ¿Has visto que alguien ofendió a una persona, sea de tu familia o no? Enojate. Dios se agrada con que usemos
esta emoción de una manera correcta. Es lo que sintió el mismo Señor Jesús. Ustedes saben que el Señor Jesús se enojó. En Marcos capítulo 3 dice la historia: Jesús volvió a entrar en la sinagoga. Allí había un hombre que tenía una mano tullida, en otra versión dice una mano seca. Y los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre en día sábado y poder así acusarlo de trabajar en ese día de descanso. Jesús le dijo al enfermo: levántate y ponte en medio de nosotros, o de todos. Luego le preguntó a los que estaban allí: ¿qué es correcto hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban y al ver que eran muy tercos y no tenían amor, se puso muy triste. Entonces le dijo al enfermo: extiende la mano. El hombre extendió la mano y le quedó sana. Los fariseos salieron de la sinagoga y enseguida se reunieron con los partidarios del rey Herodes y juntos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. ¿Se dan cuenta las dos clases de enojo? El Señor se enoja, pero produce algo positivo. Estos se enojan y hacen planes para destruir y matar a Jesús. Estos eran los que creían en esa exagerado literalismo. El Señor ya les había hablado de qué era el sábado. Marcos 2:27 dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. Pero estos eran caprichosos y hacían y ponían estas leyes sobre el pueblo, y el pueblo no las podía cumplir. Y como no las podía cumplir, ellos quedaban más santos que los demás. ¿Qué era lo que querían hacer? Aparentar algo que no eran. Jesús les dijo un día cómo eran ellos. ¿Se acuerdan que les dijo? Sepulcros blanqueados. Por afuera están muy blancos, por adentro están llenos de muerte. Así que dice el relato que Jesús, versículo 5, miró con enojo, se enojó. Pero fíjense que no explotó. No hizo descender fuego del cielo para que los consuma. No dejó que el resentimiento se quedara dentro de él. Pero tampoco suprimió su enojo. Pero eligió canalizar su enojo en una respuesta de palabras controladas que no abrían la oportunidad para que los fariseos siguieran discutiendo. Le dijo unas palabras controladas, les hizo preguntas. Está bien lo del sábado, pero se supone que en el sábado vamos a hacer el bien y no el mal. Y ellos no pudieron contestar. Hay un texto en la palabra de Dios, apréndanselo de memoria, escríbanlo y péguenlo en la heladera, en la mesita de luz, pónganlo de pantalla en el velador. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra necia hace subir el furor. La respuesta amable calma el enojo, dice la otra versión. La respuesta grosera lo enciende más. Todos ustedes han vivido esto. Dijo una cosita, enojado, y la respuesta fue otra cosita, poquito más enojado, y después la contraataque fue más filoso, y después un poco más, y entraron en una discusión que si uno pudiera decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo empezó esto? Una tontería. Así que, hermanos, está bien que tengamos esta actitud de indignación, este enojo controlado, porque hay mucha maldad en el mundo y no podemos ser indiferentes. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo manejamos nuestro enojo? Hay dos maneras, hay muchas, pero voy a señalar dos. Una, lo reprimimos.
Decimos, bueno, estoy enojado, pero nadie se va a enterar. No lo niego, pero voy a tratar de aguantarme el enojo porque va a desaparecer. Voy a tratar de actuar como si no estuviera enojado. Pero no es buena idea reprimir el enojo. No se va a ir solo por intentar que pase o olvidarlo. Si no lo canalizamos adecuadamente, se va a desbordar por otros canales de expresión. El enojo no es una emoción que pueda ser ignorada. Ese enojo que se nos mete en el corazón termina explotando y afectando nuestro físico también. Acá tenemos al cardiólogo Pérez Guzmán. ¿No es cierto que el enojo produce alta presión, ataques cerebrovasculares? Decí que sí, porque, escúchame, que la cámara lo tome diciendo que sí al jefe de terapia intensiva del Hospital Thompson. Tensión, los músculos tensionados. Dice, tengo que ir porque masajista está en tensión. Problema digestivo. Nosotros creemos que reprimiéndolo lo estamos enterrando muerto, pero en realidad estamos enterrando vivo. El enojo vuelve a aparecer en cualquier momento. Más tarde o más temprano va a salir de la tumba. Ese enojo que se nos instala afecta a nuestra mente y el estado de nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. La otra cosa que sucede es cuando reprimimos el enojo, que en vez de irse crece, aumenta, leuda. No digo que no sea a veces una buena idea reprimirlo, tiene mucho la represión. Reprimir tiene que ver con lo que voy a decir más adelante sobre desactivarlo, pero no debe ser algo en lo que usemos todo el tiempo la energía. Tenemos que arreglar el problema por el que estamos enojados en vez de aguantarnos el enojo. Porque no funciona, afectamos la vida de otros. Imagínense, el hombre tuvo una discusión con su jefe en la empresa. El jefe le dijo de todo y él no le pudo contestar porque si le contestaba perdía el trabajo. Y se comió el enojo. Y vuelve enojado. Y llega y la mujer lo está recibiendo con una sonrisa y él la ve y como no se la pudo agarrar con el jefe, ¿con quién se la agarra? Con la mujer. Y la mujer dice, no me voy a pelear con mi marido porque se la agarra con el hijo mayor. Viene el pibe de la escuela, la mujer lo hace con otro tonito. El hijo mayor se la agarra con el hijo menor. El hijo menor se la agarra con la hermanita y la hermanita se la agarra con la muñeca a la que le saca la cabeza en un acto de justicia heroica. No trate de reprimir el enojo. Otra cosa que se hace es expresar el enojo. Estamos en una sociedad que nos dice, expresá tus sentimientos, sé vos mismo, no te guardes nada. A veces, si lo hacemos de una manera correcta, es bueno, pero no nos sale hacerlo de manera correcta cuando estamos enojados. ¿No es cierto? Siguen teniendo una cara de santo. Hermano, si usted no es el problema suyo la ira, lo despedimos. Que el Señor lo bendiga el próximo domingo. Vuelva el próximo domingo. Cuando uno esté enojado, piensa en el corto plazo. Nadie dice, bueno, estoy enojado, la semana que viene voy a expresar mi enojo. No, lo necesito expresar ahora, voy a explotar. Y hacemos funcionar la lengua en vez de hacer funcionar la mente. Proverbio 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. O la otra versión está muy buena. Las personas inteligentes piensan antes de hablar.
Yo le conté lo que me pasó los otros días con mi nieto. ¿Por qué no pensé? ¿Por qué le dije eso? Algunas cosas que podés pensar en el momento del enojo? Recordá los resultados de un enojo descontrolado. Algunos, todos, la gran mayoría, no ustedes son santos, no. Los de la mañana sí, todos me confesaron que el mensaje les había venido bien. ¿Funcionó enojarte, explotar, insultar? ¿Funcionó? Nunca funciona. ¿Querés que pase otra vez? Pensá antes de hablar, pensá antes de responder, pensá para demorar tu respuesta, pensá antes de reaccionar. Contené tus comentarios. Cuando estás enojado, nunca tomes decisiones. El pastor Tinao me enseñó a mí esto. Nunca tomes decisiones cuando estás cansado. Nunca tomes decisiones cuando estás enojado. Nunca tomes decisiones cuando tenés hambre. Porque todas esas emociones nos van a perturbar la toma de decisión. No hables. Quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. ¿Cuánta sabiduría hay en el libro de Proverbios, no es cierto? La otra versión de Proverbios 21-23 dice: si no querés meterte en problema, tené cuidado de lo que decís. Ahora, me siento yo el único que ha confesado pecados esta mal. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se metieron en problema por hablar de más? Vos no. Ah, bueno. Tóquenlo a ese hermano. Tercer lugar, Dios no quiere que vivamos atrapados. Dios quiere que seamos libres de la ira que puede arruinar nuestro testimonio. Yo he visto a muchísimas personas que arruinaron su vida como pastores por raptos de ira. Me tocó intervenir, me invitaron en una congregación. El pastor era un hombre, un erudito, una persona destacadísima, gran orador, pero los miembros de su equipo no lo aguantaron más. ¿Pero qué pasa? Escribe en las revistas más prestigiosas, da conferencias en las pero en la oficina insulta, maltrata, ofende a cuanta persona se le acerca. Un pastor muy famoso en este momento en Estados Unidos se tomó 8 meses de descanso, y una de las cosas que expresa cuando le dijo a la congregación: por 8 meses no voy a predicar porque tengo que trabajar un pecado que hay en mi vida. Nada grave, no un pecado de adulterio, un pecado de carácter. Me he convertido en una persona irascible. Ahora, Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Es una buena noticia. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere producir en nosotros lo bueno y no se cansa de insistir y de intentarlo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó una obra en cada uno de nosotros, hermanos, y si nosotros somos dóciles, Él la va a continuar. Y si somos dóciles, el trabajo de Jesús en nuestra vida se va a empezar a notar.
en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestras acciones. Dios nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros mismos. Sabe cuáles son las cosas que nos sacan, que nos hacen explotar, y Él quiere trabajar eso en nuestra vida. Pero Él nos ama a pesar nuestro. Hoy, Gustavo, debutaste como director de música en la noche, ¿cierto? Hizo un excelente trabajo, Gustavo, ¿no? Como Milton también. Nos hizo cantar Sublime Gracia del Señor, que a un pecador como yo, el que lo escribió era un traficante de esclavos. Sin embargo, el amor de Dios lo alcanzó y lo transformó. Pero cuando yo canto eso, digo, ¿cuánta es la gracia de Dios que a un pecador como yo salvó? Ahora miremos, y esto está así en el bosquejo del boletín, que es parte de lo que las células van a trabajar esta semana. ¿Qué hacer? En primer lugar, no lo niegues. No trates de mentirte a vos y mentirle a los demás. El enojarse es algo natural. Por ser seres humanos nos vamos a enojar. Lo que tenemos que aprender a cómo expresar ese enojo de una manera sana. Y otra cosa que quiero decirles, cuando estés enojado, no anuncies que estás enojado. Mirá que estoy enojado, porque produce temor en las otras personas, amenazas, especialmente las madres. No le amenacen a los hijos de que están enojadas, porque al final los hijos van a terminar teniéndole miedo a la madre. No niegues esta realidad en tu vida. En segundo lugar, demorala. Para demorar la explosión, la reacción del enojo se necesita madurez. Ser maduro es enojarse y controlarse. Las estadísticas dicen que lo que hacen los hombres cuando están enojados es irse de la casa, agarrar el auto y empezar a manejar. Las estadísticas dicen eso. Y las estadísticas dicen también que cuando la mujer está enojada, se dedica a comer. Otros me dijeron ir al shopping. Claro, pero eso hay que tener una tarjeta. Mirá, tenés que aprender a tener paciencia. Ahora quiero decirles algo, hermano, una buena noticia, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros. Si vos sos un hijo de Dios, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Vos debés pedirle auxilio. Señor, ayúdame, estoy enojado, ayúdame a tener paciencia, a controlar. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Vean ustedes, nosotros pensamos que la persona fuerte es importante, no, dice, mejor es aquel que cuando se enoja tarda en reaccionar. Hacé algunas preguntas. Cuando el enojo te esté dominando, ¿estoy mirando el asunto de una manera correcta? ¿No será que el equivocado soy yo? Empezá a repetir, Dios está en el control. Tu mamá hoy me dice, Berna, tu mamá dice, ¿sabe qué hago yo, pastor? Empiezo a decir, lo perdono, pero con una bronca bárbara. Lo perdono. Está bien, y después lo termina perdonando. O otros se ponen a cantar una canción. Pero una canción que hable del amor, de las flores, así, ¿no? Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te han cambiado, como ha cambiado tu suerte. Ya no sos mi Margarita. Ahora te llaman. Ahí está. Cantá. Demorá la reacción. Tercer lugar, definí la ira. El enojo no es una emoción primaria, es una emoción secundaria. Es una respuesta a alguna situación. Siempre hay algo que te produce el enojo.
Las mujeres dirán, claro, mi marido. ¿De qué es lo que está produciendo ese sentimiento de enojo? Pensá, ¿por qué me enojo? Porque si no sé por qué me enojo, voy a estar echándole la culpa a los demás. Me voy a victimizar. Me voy a lastimar a mí mismo y voy a lastimar a los demás. Tenés que preguntarte por qué. Muchas veces es porque estás frustrado, otras veces es porque estás herido interiormente, otras veces porque sentís temor. Por muchas razones, pero descubrí por qué me enojé. ¿Qué es lo que me sacó de quicio? A ver si lo puedo arreglar, porque el enojo no es primero. No me enojo por nada, me enojo por algo. ¿Qué es ese algo que me enoja? Quizá tengo que empezar a cambiar. Claro, ahora mi señora me está mirando ahí, yo esperaba que ella hoy no. Pero a los pastores, Diego, el Señor nos trata muy poderosamente antes de venir al culto. Cuando ya estamos preparados, dice, Noemí, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto me falta? 5 minutos. ¿Se acuerdan Mark Gungor? Para los hombres 5 minutos son 5 minutos. Para las mujeres son 5 minutos que son un tiempo indefinido. Y claro, la canción de Violeta Parra dice, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Se llamaba Amanda, ¿no? Era la canción. Te llamaba Amanda, de calle soleada. Cantaba Mercedes Sosa. Paciencia, Diego. Cantale a Vanessa. Paciencia. ¿Qué es lo que me pone nervioso? Llegar tarde o que me hagan esperar. Bueno, es eso. Es mejor saber por qué me estoy enojando que no saber. Y eso me va a ayudar. En cuarto lugar, desactivá la ira. Hacete cargo del problema, pero que no explote. Poné el tema que descubriste, qué es lo que te estaba haciendo enojar, ponelo en descanso, en stand-by, como se dice ahora. Pedile a Dios, Señor, estoy enojado, pero quiero manejar este enojo de una manera que te honre a vos. No respondas sin pensar, mucho menos un email. ¿Entiendes lo que digo? ¿Te llegó un email y vos con bronca le escribiste? No, porque las palabras se las lleva el viento, pero el email queda registrado. Y menos con copia a todos los hermanos de la iglesia. No respondas. Cállate. Dulcemente le digo, cállate la boca. Para que no te tenga que decir, cállate la boca. Desactivar la ira es buscar la paz. Vos tenés que elegir, ¿qué quiero? ¿Paz en mi vida o dolor? ¿Paz o dolor? Y quiero paz, tengo que calmarme. Y otra vez el texto, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Por supuesto, si podés arreglarlo antes que termine el día, eso es lo que quiere decir. No siempre se puede, no siempre podemos, pero que no sea una cosa que te dure una eternidad, que no sea una cosa que se instale y te produzca resentimiento y después el enojo más resentimiento cada vez es más difícil de extirpar. El texto dice, lo más pronto posible arreglar la situación, aclarar el problema. Y por último, entregale este problema al Señor. Él puede entender tu situación, tu emoción. Parate y decile, Dios, estoy enojado, una bronca tengo. Antes de hablar, antes de contestar, te lo quiero decir a vos, Señor. Señor, te necesito en este momento porque si me descontrolo voy a hacer algo de lo que me voy a lamentar.
Señor, la vida que vos tenés para mí no es la de un hombre enojado, reaccionando violentamente, diciendo palabras destructivas. Vos tenés algo mejor para mí, Señor. Mostrame qué es lo que tenés. Dame fuerza para controlar esta emoción. Ayúdame, Señor. ¿Te das cuenta cómo esto va a enriquecer tu vida? Proponete cada vez que te enojas agradar al Señor con tu reacción. Es decir, el Señor no puede estar contento de que estoy enojado. No dice nada de que estés enojado, pero no peques. Decile, Señor, estoy muy enojado, pero no quiero pecar, Señor. Dame fuerzas, no quiero pecar. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Tu compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, te van a decir, che, estás cambiado. Por lo mismo, el año pasado insultabas a toda la parentela y ahora no dijiste nada. Gracias, Señor, está trabajando en mi vida. La gente te dice en el trabajo, che, cada vez sos diferente, ¿eh? Estás cambiado, no sé qué te pasó. ¿Sabes que si no aprendemos a descargar nuestra ira, la ira no viene sola, tiene unas amiguitas al lado que vienen con ella? Que está en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, decir cosas soeces, hirientes, malas palabras y toda malicia. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la primera palabra? Quítense. Son las parientes de la ira. Dejen de estar tristes y enojados. Terminala. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Bueno, seguir estas indicaciones que hemos estado dando, pero el elemento que va a potenciar esta posibilidad en nuestras vidas es ser llenos todos los días del Espíritu Santo. ¿Vos sos creyente? ¿Ya tenés al Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo quiere llenar tu vida cada momento, todos los días. A la mañana cuando te levantás, la primera oración que tenés que hacer, yo te lo recomiendo, Espíritu Santo, llename. Porque ahora voy a hablar, voy a tomar decisiones, voy a ir a muchos lugares, voy a tener que trabajar, voy a tener que contestar cosas. Y Señor, no puedo estar todo el tiempo, voy para la derecha o la izquierda. Claro, usted dirá, si le hubiera preguntado al Señor no hubiera chocado anoche. Bueno, está bien. No puedo estar. Entonces, cómo se maneja el cristiano? ¿Preguntándole cada cosa que tiene que hacer? No, se maneja actuando naturalmente porque es lleno del Espíritu Santo. ¿No tenés Espíritu Santo? Ven sobre mí, yo lo he dicho muchas veces, ¿se acuerdan? Se lo explico otra vez, para el que no estuvo. La Madre Teresa de Calcuta dio una charla en una reunión de oración en Washington, donde va el presidente y todo lo demás, y contó qué es lo que hace ella todas las mañanas al levantarse. Se queda en silencio lo más que puede en su cama, y la única cosa, no dice nada, no empieza a pedir, no empieza a llorar, nada. Lo único que dice es, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Tony Campolo lo escuchó eso y vino y lo contó. Y él dijo, yo empecé a hacer eso, no hablo, me quedo callado, no salgo corriendo, 1 minuto, 5 minutos, Espíritu Santo, llená mi vida.
Y el fruto del Espíritu Santo se va a empezar a manifestar de una manera natural. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Y ahora la palabrita esta, ¿cuál es que sigue? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, significa, son de libre uso, no hay copyright, no hay que pagar derecho de autor. No hay nada que va a hacerte, te va a condenar si vos tenés amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenés que elegir vivir una vida de paz o una vida de dolor. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Confesamos tantas veces haber expresado nuestro enojo descontroladamente y te pedimos perdón, Señor, porque no solamente te ofendimos a vos, sino que ofendimos a quienes estaban alrededor nuestro y nos lastimamos a nosotros mismos. Señor, yo sé que hay muchos hermanos que están en esta congregación, en este lugar, y aún estoy pensando a muchos que están mirando esto y escuchando esto por internet, que luchan con ese carácter descontrolado, esas reacciones violentas, con esas palabras hirientes. Señor, seguí trabajando en nosotros. Seguí obrando en nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control. Que cuando nos airemos, no pequemos, no reaccionemos, no insultemos, no hablemos palabras sucias que lastiman. Yo quiero pedirte por aquel hermano, aquella hermana que en esta noche escuchó este mensaje y está pensando, es como si me lo hubieran preparado para mí. Yo soy esa persona. Te pedimos, Espíritu Santo, que sigas trabajando en la vida de mi hermano, de mi hermana, que pueda vencer a esta malsana manera de expresar el enojo y pueda convertir el enojo en algo creativo, que levante justicia, que exalte el amor tuyo para todos los hombres. Gracias, Señor, gracias. Bendecinos al irnos a nuestra casa. Mañana es un día de descanso que podamos disfrutar en familia en un clima de paz, porque entre el dolor y la paz elegimos la paz. Bendito sea tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.